Cordiales saludos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Un Café con el Rector. Un espacio que no están haciendo hoy. Tenemos continuidad para comentar temas de la universidad desde hace bastantes años. Desde el inicio de esta gestión en la Rectoría de la Universidad en el año 2019. Y siempre ha sido un espacio para informar sobre temas relevantes e importantes para la comunidad universitaria, en un ambiente de distensión, de tranquilidad, de mucho respeto, como debe haber siempre en la universidad. Me acuerdo que en pandemia lo usamos continuamente, con el propósito de informar de las medidas que en ese momento se estaban dando. Entonces, el Café con el Rector no es una respuesta a una situación particular, es algo continuo que hemos venido utilizando a lo largo de estos años, y que dichosamente es recibido con beneplácito por muchísimas personas, como se lo comentan a uno regularmente. Es un acercamiento, por lo tanto, que hemos mantenido para comentar sobre temas de importancia para la universidad. En el último que habíamos tenido este año, me había referido a la situación que se había derivado de una información infundada que salió de nuestra universidad, que decía que la universidad está en quiebra. En ese momento desmentimos esa situación y hoy podemos afirmar categóricamente que eso no es cierto. Es una posición equivocada, una interpretación equivocada de una persona externa a nuestra universidad, y luego creo que con ella misma y con otros de diferentes universidades hemos aclarado esa situación. Pero hoy sí quiero referirme a la situación financiera del año 2026, que hemos venido enfrentando responsablemente, continuamente, dando la cara siempre, desde finales del año pasado, cuando el gobierno no giró el aumento del FES de 2%, que se había aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2025. Como desde hace 3 años venimos asignando los recursos del FES de una manera distinta, con una propuesta de redistribución que impulsó la UNED y que contó con el apoyo del Tecnológico en aquel primer momento y luego de todas las universidades, los aumentos del FES han tenido una distribución distinta, en el 24, en el 25, en el 26. Gracias a eso tenemos más recursos. Gracias a eso fue posible asumir los compromisos derivados del acuerdo del pago del retroactivo. El dinero no ha venido por ningún otro camino ni por ninguna otra persona. Han entrado a la universidad gracias a esas negociaciones que llevamos adelante en el seno del Consejo Nacional de Rectores, presionando para que se avance en materia de redistribución, porque esa redistribución, lo he dicho siempre, depende de la sostenibilidad de la universidad, en el mediano, en el corto plazo, en el largo plazo. De ahí pues que también es importante ver que esos acuerdos nos han permitido internamente tomar decisiones que han mejorado los salarios en los momentos en que la legislación lo ha permitido, porque hemos tenido ciertamente salarios congelados muchos años por disposiciones legales, pero cuando la legislación permitió hacer ajustes, también en la UNED los hemos hecho. ¿Por qué se pudo dar el retroactivo? Porque están congelados los salarios. Pero para el 2020, recordemos, en el 2020 hubo unos decretos que lo prohibieron, el ajuste en ese año. Esos decretos fueron derogados luego, y por eso se habilitó la negociación y posteriormente el pago retroactivo, que nosotros, porque no tenemos todo el dinero acumulado para hacerlo una sola vez, hemos tenido que hacerlo en tractos. Y gracias a que hemos podido tener el dinero requerido, ayer se pagó el retroactivo de este año. De lo contrario no hubiéramos podido. Con gritos, con ofensas no se consigue dinero. Se consigue con las acciones y las negociaciones que hemos llevado adelante para el mantenimiento y la sostenibilidad de la universidad. Ahora bien, ciertamente este año tenemos una situación particularmente más difícil. No de quiebra, pero sí de dificultad. Porque el gobierno nos quedó debiendo 2.204 millones de colones el año pasado. Entonces, cuando una universidad como la nuestra hace un uso eficiente e intensivo de los recursos públicos que nos da el pueblo de Costa Rica
para cumplir una misión, un faltante de ingresos como ese nos causa un hueco presupuestario, que es lo que sucedió entonces en diciembre del año pasado, porque el gobierno incumplió con el pago del FES total por primera vez en la historia del FES. El FES como tal se estableció en la reforma constitucional de 1981 y todos los años, a lo largo de las décadas, siempre se cumplió con el giro del FES, excepto en el año 2025. Eso pues nos hace entrar en el 2026 con un déficit, con un faltante. Y entonces tenemos que tomar decisiones responsables para manejar ese faltante. De ahí que desde la rectoría, con la vicerrectoría ejecutiva, con la dirección financiera, con la tesorería, con control de presupuesto, con las instancias directamente vinculadas con esta materia, hemos venido teniendo todo el año, bueno, desde finales del año pasado realmente, cuando se visualizó que el gobierno no iba finalmente a girar los recursos, hemos venido teniendo reuniones periódicas para ir administrando el uso de los recursos y no parar el funcionamiento de la universidad, el servicio público, el servicio educativo que damos como institución con la cobertura que tiene nuestra universidad. No se han visto afectadas las becas de estudiantes en ningún momento. No se han visto afectados los salarios. No se han visto afectadas las reclasificaciones de puestos. Como alguien ha querido decir por ahí, no es cierto. La modificación con las reclasificaciones de puestos, como corresponde con el cronograma aprobado, se acordaron y se aprobaron por el Consejo Universitario y se comenzaron a pagar como corresponde. Ese año tuvimos además un aumento de salario, recordemos, que se negoció el año anterior, porque la regla fiscal permitió para el año 2026 tener un aumento de salario. La regla fiscal no lo permite para el 27. Eso no lo decidimos en la UNED. Son imposiciones legales externas. Y si presupuestáramos algún aumento, la Contraloría lo va a devolver, lo va a rechazar. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender muy claramente para no dejarnos enredar con posiciones que se manifiestan de otra manera por personas que tienen otra intencionalidad. Y tenemos que ver muy bien que estamos en un contexto nacional complicado. Vean que hace unos días el ministro de Hacienda planteó una reducción de 5% en los recursos para todas las instituciones públicas. Vamos a ver qué plantean para las universidades, no sabemos al día de hoy todavía. No es factible continuar con esa disminución de recursos cuando estamos manejando mes a mes las limitaciones que se derivan de un incumplimiento del gobierno el año pasado. ¿Cuál es la situación al día de hoy y para el resto del año? Preveemos poder terminar bien el año. Estamos negociando recursos adicionales para solventar posibles necesidades de estos próximos 6 meses. Hay una parte que ya está aprobada en comisión de enlace. 1.899 millones le corresponden a la UNED de esa aprobación que se dio con el gobierno anterior, la administración Chávez, para reponer a las universidades recursos que no habíamos recibido en el 2020 y en el 2021. Entonces, si nosotros estamos previendo en el flujo de caja de este año que esos 1.899 millones iban a ingresar, tenemos que asegurarnos que ingresen. Ya hemos estado haciendo acciones para asegurar que esos recursos nos entren este año en las arcas de la universidad, indispensables para que podamos también terminar el año sin ninguna alteración. Así lo planteamos incluso a la Contraloría General de la República hace 3 semanas, cuando se le envió el plan de amortización del déficit, que tenía 2 componentes, porque teníamos que cubrir los 2.400 millones faltantes, esos que el gobierno no giró. ¿Cómo los cubrimos? En primer lugar, con 1.266 millones extraordinarios que conseguimos por una gestión de la rectoría con el apoyo de la vicerrectoría ejecutiva desde CONARE, que nos aprobó entonces darle a la UNED el superávit libre de CONARE, 1.266 millones por una acción directa que llevamos adelante y que nos permite entonces pues atender necesidades de este medio año. ¿Cómo cubrimos el resto? Pues con el acuerdo de la Comisión de Enlace, 1.899 millones de colones. Entonces, nos permiten cumplir con las expectativas de ejecución presupuestaria para el año 2026. Pero tenemos que contener el gasto, porque no podemos permitirnos que el gasto se salga de control.
y por eso emitimos 24 medidas de control del gasto, todas muy razonables, no es ninguna imposición irracional, y se le está pidiendo a las diferentes dependencias que analicen sus presupuestos como primera acción, con fecha del día de ayer, donde prácticamente todas las instancias de la universidad respondieron con mucha responsabilidad, diciendo cuáles acciones podrían dejar de ejecutar este año, no para suspenderlas, sino para posponerlas y realizarlas más adelante. Quiero agradecerle a todas esas jefaturas, direcciones, a todas las coordinaciones que manejan recursos, a todas las jefaturas de sede que recibieron la información de las medidas de contención del gasto con muchísima responsabilidad, y aunque sean montos pequeños, por sus presupuestos pequeños de 1, 2, 3, 4, 5 millones, todas las sedes han mandado a decir que pueden prescindir este año para hacer actividades en otro momento, ojalá en el 2027, porque hay una priorización interna desde cada una de las diferentes dependencias de la universidad. Sí, en algunos casos hemos sido más drásticos en frenar, por ejemplo, salidas al exterior, todas aquellas que sean absolutamente necesarias, y privilegiar que muchas actividades que son presenciales se puedan hacer virtualmente, sobre todo cuando son masivas, porque tienen costos muy elevados en el gasto de viáticos, de combustibles que están tan caros hoy en día, de traer a las personas a reuniones de esa naturaleza. Entonces, vean con qué gran responsabilidad las diferentes dependencias han enviado a decir de cuáles recursos pueden prescindir en el 2026, cuáles actividades trasladan el tiempo o cuáles que eran presenciales convierten a virtuales para seguirlas realizando en el tiempo que estaban previstas. Porque la contención del gasto no es el rector el que la hace, no es el Consejo Universitario, no es el Consejo de Rectoría. Somos todas las personas que conformamos esta comunidad universitaria. Es responsabilidad de todas las personas de la comunidad universitaria ver qué aportes podemos dar para que el gasto no se nos salga de control y que entonces las previsiones que tenemos de cómo va a avanzar el año en esa materia puedan irse cumpliendo paulatinamente. De nuestra parte, obviamente, vamos a seguir dando la cara como siempre lo he hecho. Por ahí oí que no doy la cara, eso es absolutamente falso. Toda la vida le he dado la cara a todas las personas en la universidad. Esta misma explicación más detallada la hice el día que presenté el informe de labores en la Asamblea Universitaria Representativa. Ese día aproveché el informe de labores del 2025 para explicar con más amplitud cómo estábamos enfrentando la situación del 2026. Y las sesiones de la UR son públicas, se transmiten a toda la comunidad universitaria. De igual manera lo hice en el Consejo Universitario, cuando vimos el plan de amortización del déficit del año pasado. Lo había explicado en un café con el rector anteriormente. Han venido personas a preguntarlo y siempre se les atiende como corresponde y se les explica cómo estamos viendo las diferentes situaciones de la institución. Todas esas medidas tienen una serie de propósitos. ¿Cuáles propósitos? Mantener la operación de la universidad, no alterar el funcionamiento básico de nuestra institución, seguir cumpliendo con el pago de los salarios como corresponde, no afectar las becas a estudiantes. Todas las becas se han venido pagando hasta el día de hoy como debe ser. Y entonces, asegurar la sostenibilidad de la universidad en un año tan complejo como el 2026. ¿Qué pasará en el 2027? Pues al día de hoy no sabemos, porque alguien me ha preguntado, ¿y esas medidas son solo para el 26 o también para el 27? Pues algunas probablemente habrá que mantenerlas. No sabemos cuál va a ser el panorama final del FES y la distribución de recursos en el año 2027. Sabemos que la negociación del FES en el seno de la Comisión de Enlace con el gobierno anterior, todavía no ha entrado el nuevo gobierno en ese momento, terminó sin ningún acuerdo y con la posición del gobierno de que el FES iba igual con 0% de crecimiento y condicionando posibilidades de crecimiento que hemos estado discutiendo y valorando al interior de CONARE en estos meses. Yo todavía creo que habrá alguna oportunidad de reabrir un acuerdo con el gobierno en el tanto se sustente en acciones de redistribución del FES, porque en eso seguimos trabajando. En CONARE conformamos una comisión de redistribución del FES que ha venido trabajando intensivamente viendo opciones distintas a las usuales anteriormente con el propósito de responder
a escenarios eventuales de no crecimiento del FES total, pero en el cual podría haber redistribución. En esa comisión nos ha estado representando don Eduardo Araya, vicerrector ejecutivo, y esperamos que pronto tengamos informes en el CONARE que nos permitan avanzar en esa materia. Incluso el CONARE había aprobado una serie de principios para la distribución y redistribución del FES, que sabemos fueron objetados por la UCR y esperamos que puedan solventarse esta objeción en las próximas semanas, porque los principios tienen que orientar algo que debe continuar su marcha, como es la reasignación de los recursos. Pero ahí estamos hablando ya del 2027 en adelante. Volvamos al día de hoy. Al día de hoy, con dificultad, con mucha responsabilidad, hemos venido manejando ese faltante de recursos. Nuestra expectativa, nuestra visión, nuestra planificación para el resto del año está contemplando poder cubrir todas las necesidades de la universidad, en la parte salarial, en la parte de becas, en la parte de operación, en todo lo prioritario para el funcionamiento de nuestra institución, sin afectaciones mayores. Pero para ello, nuevamente mi llamado a toda la comunidad universitaria de revisar los gastos que tenemos planeados para este segundo semestre que empieza hoy, con el propósito de mantener aquellos que son indispensables y posponer o suspender aquellos que no son esenciales para la vida de la universidad. Todos sabemos que pueden tomar decisiones de esa naturaleza, y ahí nuestra invitación con las medidas de concesión del gasto, que hacen consultas a todas las dependencias de la universidad con el propósito de que podamos mantener sosteniblemente el funcionamiento de la universidad en el año 2026 y siguientes. Termino nada más pues agradeciendo de nuevo su atención a este espacio que vamos a mantener, porque el Café con el Rector es un espacio para comunicar, para informar, para dar a conocer situaciones importantes que tiene la universidad. Por otro lado, siempre he estado con la Rectoría de puertas abiertas para atender a todas las personas que vienen a pedir cualquier tipo de información. Y no ahora, sino a lo largo de toda mi vida en la universidad. Muchísimas gracias por su atención.